líderes de opinión. Son los protagonistas, aquí en Buenos Días, América. Buenos Días, América. El noticiero del pueblo. Las 7:47, 7 horas con 47 minutos. Enviamos nuestro saludo cordial a nuestros buenos amigos, amigas que nos sintonizan al norte del país a través de los 89.1 en FM estéreo en América Ibarra, más al norte y uniendo la frontera de Ecuador y Colombia. También nos escuchan a través de los 89.7 en FM estéreo de América Tulcán y por supuesto a través de 104.5 FM estéreo de América Quito, cubriendo la parte central de nuestro país. A esta hora estamos dando la cordial bienvenida. Está con nosotros el ingeniero César Martín, presidente del Consejo de Comunicación. Señor presidente, gracias por acompañarnos. Alexandra Gaón y Ramiro Díaz le estamos saludando. Hay preocupaciones en la ciudadanía, en los trabajadores de la comunicación, sobre todo por los acontecimientos que se dieron en la última paralización que sufrió el país y se tiene conocimiento de cierre de algunos medios. ¿Cuál es el conocimiento o la información que ha manejado el Consejo de Comunicación con relación a estos cierres? Ingeniero, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, un cordial saludo para ustedes, para los oyentes, muchas gracias por la invitación. Bueno, el Consejo de Comunicación tiene dos instancias, digamos así, de participación en estos temas. Como todos conocemos, los medios de comunicación mantienen un título habilitante por uso de espectro radioeléctrico con la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, el Arcotel. Ellos son quienes administran los títulos habilitantes otorgados a los diferentes medios de comunicación y en ese sentido el Arcotel actúa en base a sus competencias en función de alguna alerta de seguridad que recibieron y por eso determinaron el cierre de estas emisoras. A nosotros como Consejo de Comunicación específicamente nos convino participar en un par de estas acciones donde el Arcotel solicitó un informe comunicacional muy específico sobre aspectos, obviamente manteniendo el tema reservado al ser un tema de seguridad nacional y en el cual el Consejo se pronunció. De todas maneras, es el Arcotel recibiendo todos los insumos, la alerta, los informes solicitados que toma la decisión. De lo que conocemos, el Arcotel lo que hizo fue abrir procesos administrativos sancionatorios en base a estas alertas, a estas 4 estaciones, por lo cual como medida temporal dispuso el cierre por 15 días de las emisiones. A esta fecha ya todas las emisoras han restablecido su función y los procesos siguen en marcha. Esa es nuestra primera, si se quiere, participación en estos temas. La segunda es que el Consejo de Comunicación, como parte de sus competencias, mantiene un mecanismo de protección y prevención del trabajo periodístico, dentro del cual se establecen o se identifican alarmas de posibles obstrucciones al trabajo periodístico. Dentro de esas alarmas, específicamente, tenemos detectadas las 4 acciones que se dieron. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace el Consejo de acuerdo a sus competencias ante esas alarmas o alertas? Levanta un expediente, contacta a los posibles trabajadores o medios de comunicación afectados, coordina acciones que son acciones del Estado, no son acciones privadas. El Consejo de Comunicación es una institución estatal de coordinación de protección. En casos variados se actúa de maneras distintas. Por ejemplo, si hay un periodista, no es en este caso, si hay un periodista que es demandado por una institución, el Consejo le pone a su disposición acompañamiento legal a través de la Defensoría Pública. Si hay un tema de una amenaza, se le coloca protección a través del Ministerio del Interior y esos son los tipos de acciones. Durante estas alertas nosotros detectamos periodos de protestas detectamos 41 alertas al trabajo periodístico, 21 fueron agresiones físicas tentativamente de la fuerza pública, 16 agresiones físicas por ciudadanía y desconocidos y justamente estas 4 obstrucciones. Nosotros hacemos la ficha, el seguimiento, no la cerramos hasta que haya una definición, ya sea a través de la institución de justicia competente o en este caso a través de la institución que otorga los títulos habilitantes. Señor Martín, con todo lo que ha ocurrido, ha existido ya preocupación en algunos sectores por un posible impacto a la libertad de expresión. ¿Cómo el Consejo asegura que este derecho se mantenga protegido en todo momento? Bueno, esa es una de las máximas acciones que se busca a través del Consejo de Comunicación, pero siempre en función de sus competencias. Nosotros velamos para que la libertad de expresión sea
guardada, cuidada y desarrollada en su ámbito, pero hay que recordar que esta institución no tiene competencias ni sancionatorias ni regulatorias. En las reformas a la Ley de Comunicación del 2019 y del 2022 justamente se quitaron estas acciones de la famosa denominación de nombre que tenía esta institución, se quitó la R precisamente de la regulación. ¿Y cómo hacemos nosotros entonces en función de estas competencias para tratar de garantizar esta libertad de expresión? Con tres ámbitos importantes. El primero, que ya lo mencionamos, la protección, la alerta, la disposición hacia los trabajadores de la comunicación de la ayuda en casos de que se detecte una obstrucción. Y las otras dos acciones son más bien preventivas, van por el segundo lado. Primero, buscamos con la capacitación justamente la difusión de todas las partes interventoras, sean los medios de comunicación, los trabajadores, charlas, seminarios que se dan a lo largo de todo el año, y también la fuerza pública. De hecho, hacemos encuentros entre la fuerza pública y los periodistas precisamente para que ambos conozcan y sepan cómo deban accionarse. Y el tercer ámbito es el monitoreo de contenidos, que sí lo hacemos, otra vez no con una acción sancionatoria, sino más bien con un tipo de alerta, porque la nueva ley, o la ley vigente más bien, habla de un esquema de autorregulación, donde los medios deben garantizar este esquema. Recordemos entonces, como para sumarizar, aunque podemos hablar en detalle de todas estas acciones, que el Consejo de Comunicación no es un ente sancionador, sino más bien un ente acompañador, y que por otro lado no es un defensor en extremis del periodista, no es un gremio periodístico al que le corresponde ese rol, sino más bien es una institución pública que vela porque la ley de comunicación se cumpla, donde, como conocemos, los trabajadores de la comunicación tienen derechos muy importantes que luchamos por mantener, pero también tienen obligaciones. Entonces el Consejo es un vigilante de que el debido proceso en todos los casos se cumpla, y esa es nuestra competencia. Y eso, tener un micrófono al frente también es una responsabilidad. Ha habido agresiones exactamente de parte de quienes encabezaron las protestas hacia medios de comunicación, pero también se ha indicado por parte de medios de comunicación que ha habido agresiones de parte de las fuerzas de seguridad, ¿no? Y hacían un llamado también, no sé en qué medida el Consejo de Seguridad conoció o emitió algún informe. Hay un acuerdo entre los periodistas y la policía que se firmó en el 2024 para poder cumplir precisamente sus actividades. ¿Qué seguimiento ha hecho el Consejo con relación a estos acuerdos? Bueno, el trabajo que se hace con la Policía Nacional como parte del Estado es un trabajo muy directo, muy continuo. De hecho, nosotros tuvimos en la provincia de Chimborazo, en la provincia de Pichincha, capacitaciones dictadas por la Policía Nacional hacia los trabajadores de la comunicación. Nosotros, y no es una cuestión solamente del año 2024, sino desde hace algunos años, se viene trabajando en protocolos en conjunto con la Policía Nacional para poder justamente garantizar esos accionamientos, especialmente en tiempos complicados, como bien lo mencionaba usted, en tiempos de revueltas, a veces es complicado, por más de que se conozcan los protocolos, por más de que haya todas las firmas que se quieran haber, pero ante tanta gente a veces es complicado el tema de saber quién es quién, cómo se debe actuar, y por eso el Consejo de Comunicación, a más de firmar protocolos, actúa con una etapa de capacitación. Nosotros justamente el día 15 de octubre, en medio de las 18, perdón, y 19 de octubre, tuvimos una capacitación, en este caso también con las Fuerzas Armadas, justamente donde se hizo simulacros, donde se hizo una especie de taller práctico, si lo pueden ver en nuestras redes sociales, donde se le explica al periodista cómo actuar, en qué lugares colocarse, cómo defender lo más importante en este caso, que es la vida, ¿no? Que es fundamental. Ahora, hay protocolos, se viene trabajando, no es algo nuevo, no es algo del 2024, se viene trabajando desde antes, se está puliendo, se está trabajando, y el Consejo siempre está activo, y no solamente con la Policía Nacional, sino en este caso con las Fuerzas Armadas. Pero la capacitación, la difusión creo que es la clave, que podamos permitirnos llegar a los trabajadores de la comunicación y poder precisamente difundir este contenido. Yo creo que esto es algo muy importante que si ustedes me permiten, me gustaría rescatar. Cuando nosotros entramos el mes de mayo a este consejo, justamente encontramos esto que a veces se percibe. El trabajador de la comunicación, que debería ser una de las primeras personas, llamemos, que debe conocer todo lo que el Consejo hace y ofrece, no lo conoce. Ha habido un poquito una disminución, si se quiere, de la exposición de las actividades del Consejo, y eso para nosotros es muy importante. Dos ejes fundamentales que nos hemos planteado: uno, llegar a territorio. Nosotros estamos justamente activando en territorio, esta es una institución nacional, los plenos del Consejo de Comunicación se están desarrollando en todas las provincias del país. Estuvimos en Guayas, estuvimos en Cuenca, estuvimos también en La Tacunga, vamos a estar
estar en el Puyo, es decir, estamos recorriendo, estuvimos en Calceta recientemente la última vez, y no es solamente estar y hacer el consejo allá, sino llegar con las capacitaciones, llegar con las visitas a los medios, que los medios conozcan las opciones que ofrecen el consejo, cómo contactarnos, cómo solicitar el apoyo y de esa manera contribuir a un sistema de comunicación Y de lo que sostenible. tengo entendido, no solamente se ha hecho a nivel de Ecuador, creo que hubo recientemente un encuentro en Cartagena, si no me equivoco, sobre mecanismos de protección para periodistas. Hubo realmente dos acciones, ¿no? Que son muy importantes porque ambas fueron a nivel internacional con nuestros pares iberoamericanos. Hubo aquí en Quito el primer encuentro regional de los mecanismos de prevención y protección del trabajo periodístico, fue hace 3 semanas. Aquí vinieron delegaciones de Perú, de Colombia, entre otros países, de México también, y justamente se conversó de las acciones que tienen estos mecanismos. Hablemos un poquito del mecanismo. El mecanismo de prevención y protección del trabajo periodístico se incorporó en nuestra legislación en las reformas de la ley del 2019 y está en un proceso realmente de consolidación al ser una institución nueva. Sin embargo, esta figura existe en los distintos países de Iberoamérica. Entonces, un poquito el propósito de este encuentro fue conocer los distintos países cómo enfrentan el tema, qué recursos necesitan, qué acciones llevan. Encontramos ahí algunas cosas muy importantes, muy comunes. Por ejemplo, en la mayoría de los países, como tiene que ser, las acciones del mecanismo provienen del Estado. Pueden haber instituciones, como las hay también en el Ecuador, privadas que con la figura de fundación utilizan o consiguen fondos para hacer este trabajo, pero tiene que haber una institución estatal y la institución estatal tiene que tener su rol estatal porque tiene que usar los recursos del Estado para la protección del periodista. Y eso encontramos en común con muchas instituciones. Otras que están inclusive más jóvenes que las nuestras vinieron a aprender, nos fuimos nosotros también a aprender, los recibimos, fue interesante porque fue el primer encuentro regional. 2 semanas después hubo un segundo evento internacional que fue en Cartagena. Fue un encuentro de la PRAI. La PRAI es la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica. En esa estuve la oportunidad de asistir yo. Ahí nos encontramos con los pares, con los, llamemos, consejos de comunicaciones de Brasil, de Colombia, de Perú. Y también encontramos allí muchos temas importantes. Uno de los más importantes, el central, es el desafío que estamos enfrentando todos en este sector. El famoso rol de los medios digitales. Su reconocimiento, su desempeño, y esta es una problemática que toda Iberoamérica la está sintiendo y que nos hemos comprometido en tener acciones comunes porque llegamos a acuerdos de que especialmente con las plataformas digitales grandes es difícil que cada país en sencillo tenga un rol, es más importante si lo hacemos como región, como Iberoamérica. Solamente para cerrar esta entrevista, señor presidente, ¿cuáles fueron los medios que estuvieron involucrados precisamente en este cierre? Bueno, los 4 medios que estuvieron involucrados en el cierre fueron TVMIC, que es de Imbabura, Radio Ilumán, Radio Intac y Radio Intipacha. Esos fueron los 4 medios que monitoreamos que tuvieron pero ya están funcionando. Señor presidente, queremos agradecerle inmensamente por su presencia acá y hay tantos temas que seguiremos tratando en otras oportunidades. Muchísimas gracias por la oportunidad. Bienvenido, siempre vuelva. Por acá somos periodistas, tenemos que conocernos al Con mucho gusto. Bueno. Gracias. César Martín, presidente del Consejo de Comunicación, con nosotros aquí en Buenos Días, América. 8 en punto en la mañana, tiempo exacto para escuchar el editorial a cargo del doctor Galo Enríquez y Enríquez, editorial correspondiente a esta fecha 11 de octubre del 2025. América es puntual.